y nos tocaba E. coli, ¿sí? Así es, licenciada. Bueno, entonces dijimos que, bueno, ustedes bien saben que E. coli es una enterobacteria y además de eso sirve como un indicador de contaminación fecal. La situación de esto es que la Escherichia coli habita en el tracto gastrointestinal y se excreta en las heces. Vamos a encontrar diferentes variedades de E. coli y estas van a ser bueno, dentro de las E. coli se podría decir que hay como 128 isogrupos de las cepas. Cada una está distribuida en diferentes categorías. Algunas la más importante es la O187, y hay otras que no son tan severas. Dentro de las E. coli tenemos la E. coli enterotoxigénica, que es la que directamente está asociada a lo que se conoce como diarreas del viajero. La E. coli enteropatógena, que causa diarrea en niños menores de 2 años. Y la E. coli enterohemorrágica, que causa colitis o colitis hemorrágica, que es la O157H7, y la E. coli enteroadherente. Eso serían hasta ahí los microorganismos indicadores. Eso no quiere decir que E. coli sea patógena también, o sea, se clasifica como un microorganismo indicador, pero también entra dentro del grupo de los patógenos. Entonces, dentro de los grupos de los patógenos van a existir diversidad de microorganismos que pueden causar las ETAs, y esto ustedes saben que son enfermedades transmitidas por alimentos. Dentro de las bacterias que son de importancia en la industria del alimento vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, la salmonela en cualquiera de sus subespecies y que produce salmonelosis. Enterocolitis, implica dolor abdominal, diarrea, náusea, vómitos y fiebre. El reservorio de salmonela son animales domésticos y salvajes que son portadores humanos convalecientes. El periodo de incubación es de 6 a 72 horas. La dosis infectiva es de 100 a 1000 células y la transmisión es de tipo oral. También por alimentos contaminados de origen animal u otros. Todas estas enterobacterias principalmente y que hablan de contaminación feco-oral o por heces, se pueden dar por aguas que están contaminadas por heces. La situación es que hay, sobre todo en las personas que venden comida o que trabajan con comida y que en sus horas de trabajo van al baño, pero cuando salen del baño no se lavan bien. Entonces les quedan restos de heces en las manos y luego van a manipular alimentos. Entonces eso se le considera una contaminación de tipo feco-oral. Pero en el caso de los vegetales o algunas carnes, o bueno, cualquiera con que lavemos, que sea agua, que es de agua que ha sido regada con, bueno, las plantas o, ¿cómo les diría? Agua que ha sido contaminada con heces fecales. Lastimosamente en nuestro país, muchas veces en los pueblos no hay baños, hay letrinas, pero aún así no usan las letrinas, sino que se van a la orilla de los ríos y ahí van a defecar. Y luego muchas personas pueden lavar ropa ahí o pueden ir a traer agua del río para consumo, para tener en la casa. Entonces es un como círculo que hay en función de estos microorganismos. Y no solo son microorganismos, sino que también son algunos parásitos. También es la causante de fiebre tifoidea, y la que nos causa la fiebre tifoidea es Salmonella typhi. El reservorio es el hombre y se da por consumir agua, vegetales y frutas contaminadas con heces de personas que tienen Salmonella typhi. Aunque en el caso de la Salmonella typhi también puede ser por fómites, sobre todo, o sea, la persona que se enferma porque comió algún alimento que estaba contaminado, pero en su entorno familiar puede contagiar a la familia por los fómites. Y entonces, en función de esto, se enferman todos
todos los integrantes de una familia si no tenemos cuidado. Con lo que es la fiebre tifoidea hay que tener mucho cuidado, porque es una enfermedad que, a pesar de que las produce la Salmonella tifio, es una bacteria, esta afecta principalmente el hígado, y el hígado se inflama mucho, y si no se tiene reposo y la dieta respectiva, puede quedar dañado el hígado. Luego tenemos Shigella en cualquiera de sus subespecies, produce shigellosis. La enfermedad que produce es la disentería bacilar, y los síntomas que esta presenta son fiebre, náusea, vómitos, cólicos, sangre y microorganismos en las heces. El reservorio es el hombre y la dosis infectiva es de 10 a 100 células y el periodo de incubación es de 12 a 96 horas. ¿Cómo vamos a infectar o contagiar nosotros de Shigella? Por agua, vómitos y alimentos contaminados con heces de pacientes infectados o de persona a persona. Escherichia coli nos da la colitis, y la más dentro de este grupo, la que nos causa más problemas es la O157H7, y dentro de los síntomas es diarrea suave, es autolimitante de 5 a 8 días y se pueden observar algunas complicaciones. Dentro de las complicaciones que podemos observar cuando hay infecciones por Escherichia coli es anemia hemolítica, trombocitopenia y daño renal agudo. Hay más o menos de un 3 a 10% de mortalidad, y de 4 a 30% de casos puede producir daños renales, neurológicos y cardíacos. La dosis infectiva es menos de 10 y la del periodo de incubación es de 3 a 5 días, y la transmisión es por contaminación de alimentos por heces. Otra bacteria es la listerosis, otra bacteria es la Listeria monocitógenes, que produce la listeriosis. Esta tiene la característica que vive o sobrevive o se puede reproducir con altas concentraciones de cloruro de sodio, o sea, es psicotolerante. El reservorio son animales y puede permanecer en diferentes ambientes, como el suelo, desagües y tuberías. Las enfermedades que esta produce son encefalitis, meningitis, septicemia y abortos. Es altamente mortal. Personas afectadas son mujeres embarazadas, niños recién nacidos y personas con deficiencias inmunológicas. El serotipo 4B es el más común, y los alimentos por medio de los cuales nosotros podemos contagiarnos por listeriosis es lácteos, vegetales y alimentos procesados, y se puede producir biofilm microbianos que los hace resistentes. También está Staphylococcus aureus, produce intoxicación estafilocóxica, ya que hay algunas cepas de Staphylococcus aureus que producen enterotoxinas. Los síntomas principales que producen estas enterotoxinas son vómitos y diarreas, y se encuentran la mayor parte de veces el Staphylococcus aureus forma parte de la microbiota de la piel y de mucosas de la nasofaringe, y entonces el problema es cuando estos van a manipular alimentos. La enterotoxina se forma en el alimento y puede producirse de 1 a 10 millones de células por gramo, y la transmisión se da de alimentos de alto contenido de proteína, carnes, embutidos, productos lácteos contaminados que estén con Staphylococcus aureus, y al consumirlos estos pueden desarrollar la toxina, que cuando entra en contacto con los ácidos estomacales se activan las toxinas. La enterotoxina estafilocóxica se considera termoestable, es decir, soporta altas temperaturas, por lo que después de tratamientos térmicos las células pueden ya no estar presentes, pero sí mantenerse la toxina. También está Clostridium botulino, que produce el botulismo, que es una intoxicación relacionada con alimentos que han sido enlatados, pero que han sido mal procesados. Produce también una toxina botulínica que ocasiona el botulismo. Y también fíjense que eso estar entrando a la gente que entra tarde me quita el tiempo.
y me interrumpe. Bueno, la neurotoxina del botulismo causa parálisis. O sea, es una parálisis neuromuscular, afecta a los músculos de la cara, faringe, tórax y extremidades. Y las personas cuando les afecta la faringe o el tórax pueden morir por las parálisis respiratorias que hay. No crece a temperaturas bajas y tampoco a pHs bajos. Los síntomas de la enfermedad del botulismo es fatiga intensa, debilidad, vértigo, visión borrosa, sequedad de la boca, dificultad para hablar, problemas al tragar, vómitos, diarrea, estreñimiento, inflamación abdominal. Además puede dar lugar a la debilidad en el cuello, en los brazos y posteriormente dañar en los músculos respiratorios y la parte inferior del cuerpo. Esta enfermedad no presenta fiebre o pérdida de conciencia. Luego tenemos el Clostridium perfringens, que lo que hace Clostridium perfringens es producirnos enfermedad de tipo gastrointestinal. También produce una enterotoxina, pero no es una toxina como la que produce Clostridium botulinum, que es una neurotoxina. Los síntomas que presentan Clostridium perfringens son dolores abdominales y diarrea, pero puede producir lo que se conoce como una gangrena gaseosa. Esta gangrena gaseosa lo que hace es, sobre todo si afecta a la piel, es que muere el tejido y se llama gaseosa porque se produce gas por los procesos de fermentación que se dan. La dosis infectiva es de 1 millón de células por gramo del alimento. El periodo de incubación es de 7 a 15 horas y la transmisión se da por carnes cocidas o productos de pollo que han sido dejados a temperatura ambiente. El Clostridium perfringens tiene una gran variedad de toxinas, son 11 histotoxinas y una enterotoxina. Y dependiendo de la producción de las 4 toxinas principales, las especies se dividen así. El Clostridium perfringens tipo A tiene la toxina alfa, toxina beta. En la toxina beta están las histonas. El Clostridium perfringens tipo B, solo en la toxina iota hay una histotoxina. Clostridium perfringens tipo C, la toxina epsilon y la iota tienen histotoxinas. Clostridium perfringens tipo D, la toxina tipo beta y la toxina tipo iota son histotoxinas. Y Clostridium perfringens tipo E tiene toxina beta y toxina epsilon tiene histotoxinas. La alfa-toxina son fosfolipasa C y lecitinasa y juega un papel primordial en la patogenia de la gangrena gaseosa. La beta-toxina C del Clostridium perfringens tipo C está implicada en la enteritis necrótica y la enterotoxina de Clostridium perfringens tipo A en las intoxicaciones alimentarias. También tenemos Bacillus cereus, que es una bacteria productora de esporas, que también la podemos encontrar en algunos alimentos y que sus consumidores pueden padecer 2 tipos de intoxicaciones, la diarrea y la entérica o emética. Se puede aislar en la emulsión yema de huevo y polimixina B, o sea, agar-pemba, y el agar-MIP, que es manitol, yema de huevos y polimixina. La forma diarreica es producida por una toxina termolábil que va a ocasionar diarrea y dolor abdominal. Y entre los alimentos que nos pueden ocasionar este tipo de intoxicación son los derivados cárnicos, las sopas deshidratadas, sobre todo las que son cremas, especies, salsas y vegetales. Los síntomas se pueden presentar de 6 a 16 horas después que han sido ingeridos los alimentos. Y la forma emética, es decir, que ocasiona vómitos, es una toxina termoestable, se manifiesta por vómitos y náusea y se relaciona principalmente con el consumo de arroz o pastas contaminadas. Los síntomas se presentan 5 horas después de haberlo ingerido el alimento. En el caso del arroz hay que tener mucho cuidado. Generalmente uno a veces
prepara bastante arroz o con un poco que hagas se hace bastante y se guarda para el día siguiente, o no solo para un día, sino para varios días después. Entonces el arroz sí hay que tener cuidado de preparar la cantidad justa que se va a consumir, porque es muy propenso a que se pueda contaminar y de esta manera pues nosotros podemos producir algún tipo de intoxicación. Luego tenemos otro grupo de bacterias como son Vibrio. Este género de bacterias perteneciente a la familia Vibrionaceae son bacterias gram negativas, son curvadas, anaerobias facultativas, es oxidasa positivo y son móviles, poseen un flagelo. Este vibrio puede habitar en el agua del mar y agua dulce y se encuentran como microbiota normal de muchos animales acuáticos. Incluyen aproximadamente 34 especies, de las cuales 11 son patógenas para el hombre. Y las que son patógenas para el hombre son Vibrio cólera, parahemolíticos, vulníficos, alginolíticos, Olisae, Damsela, Mimicus, Fluvialis, Furnici, Nicobi y Cianciensis. Estos se asocian a gastroenteritis bacteriana, a gastroenteritis, bacteremia, infección de una herida, tejidos blandos, celulitis, otitis y meningitis. La gastroenteritis es producida por vibrio parahemolíticos, el vibrio cólera no O1 o 139 por el Fluvialis, Mimicus, Furnici, Olisae, alginolíticos y vulníficos. La citotoxina es una hemolicina y el vibrio que puede infectar heridas es el parahemolíticos, el vibrio cólera no O1 o 139, el Fluvialis, el Mimicus, Carcarie, Damsela, alginolíticos y vulníficos. La enzima es una proteasa hemolicina, también una lipasa adNase citolicina. Y el que nos puede producir septicemia es vulníficos, Fluvialis, Damsela, el vibrio cólera O1 no cólera y produce una proteasa de tipo endotoxina. Las formas de virulencia, como adhesinas, poseen pili, que es un corregulador con la toxina, contienen un antígeno somático O, un pirógeno del lipopolisacárido, tiene antígeno H del flagelo, un antígeno proteico que permite el establecimiento de la bacteria de la mucosa del intestino delgado. Las hemolicinas que contiene se le conocen que son del tipo de Eltor, contienen neuraminidasa y es una exotoxina, que es la toxina colérica y es el principal factor de virulencia. Vibrio cólera, el serotipo O1 o el O139 son los productores de toxinas coléricas. Causan el cólera, que es una diarrea profusa con deshidratación severa, dosis infectivas de 100.000 a 1.000.000 de células, y los alimentos donde se puede, por los medios de los cuales uno puede ingerir es en agua, alimentos maridos, crudos, mal cocinados, vegetales y otros productos contaminados con agua que han sido contaminadas las aguas con heces de personas que tienen cólera. El vibrio parahemolíticos causa gastroenteritis. La dosis infectiva pueden ser algunas cuantas células del alimento y los alimentos marinos que se consumen crudos o mal cocidos. En el caso del vibrio vulníficos, se adquiere por consumir productos del mar, pero principalmente por ostras. Los síntomas son vómitos, diarrea, dolor abdominal, fiebre, úlceras y sangrado de la piel. Otra bacteria que es importante es Campylobacter, aunque cuando se aisló por primera vez, el Campylobacter se aisló, nunca se pensó que se pudieran, que hubieran alimentos que nos pudieran causar infecciones por Campylobacter, porque los primeros aislamientos que se hicieron de Campylobacter fue en pacientes con VIH-Sida.
de los primeros que se aislaron más o menos por ahí por 1982 tal vez, lo que se aisló fue Campylobacter. Entonces, en ese tiempo existía la teoría que el Campylobacter era una bacteria propia de pacientes con SIDA. Causa gastroenteritis y disentería. La dosis infectiva es más o menos de 500 células y la transmisión se puede dar por alimentos de origen animal que no han sido bien cocidos, leche pasteurizada y agua, y afecta a niños, personas inmunocomprometidas y viajeros. Eso sería en cuanto a las bacterias. Preguntas. Por supuesto que no son solo esas las bacterias, son las más frecuentes, pero sí hay mucho más bacterias, o sea que supónganse que solo en el caso de las enterobacterias tenemos como unas 20 enterobacterias más o menos que nos pueden causar algún tipo de afección. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Buenas noches, licenciada. Sí. ¿Será que las características de la coli pueden ser asociadas también con la Helicobacter pylori? No, es que no son microorganismos, ¿cómo le creo? Que si está uno o no sé a qué se refiere a su pregunta. Primero dígame a qué se refiere su pregunta porque no sé a qué se refiere. Pues nada más asociadas las mismas características de síntomas que tienen por diarreas o algo así. No. Mire, la mayoría de bacterias usted va a ver que se producen diarreas, otras le van a producir vómitos, otras pues no va a encontrar usted esta sintomatología, pero la mayoría le puede causar diarreas, aunque con esta que usted menciona, esa está más asociada a procesos de gastritis, o sea que afecta más a otro nivel y no es que le va a ocasionar a usted sí puede ser diarrea, pero afecta más a otro nivel. Licenciada, buenas tardes. Sí, dígame. Yo tenía una pregunta en cuanto al sistema inmunológico con las bacterias. ¿Puede pasar, como me llama mucho la atención esta Campylobacter, que puede ser porque las defensas están muy bajas? ¿Reacciona un poco más fuerte el cuerpo o no lo aguanta el cuerpo? Porque a veces da, digamos, que Ana Paula, digamos, mi hija tuvo E. coli y estaba tan bebé que su cuerpo, por ser tan bebé, como que obviamente se recuperan más pronto, pero a personas, digamos, como con VIH y SIDA, que tienen las defensas más bajas, les da más fuerte. Creo que debe ser me imagino, por diferente sistema inmunológico. Esa era mi pregunta. Exacto, el sistema inmunológico está directamente relacionado con la severidad de la sintomatología que puedan presentar los pacientes. En el caso de E. coli hay que tomar en cuenta qué tipo de isotipo de E. coli es. Hay algunas colis que son más benévolas que otras son mucho más agresivas. Entonces, cuando dan infecciones por E. coli hay que determinar, bueno, en general no es que uno tenga que determinarlo, ¿no? Pero sí habría que determinar qué tipo de isotipo dio, porque no siempre va a ser la O157, que es la más agresiva. Porque como le digo, hay como 120, 130 isotipos diferentes de E. coli. Algunas son más severas y otras son menos severas y otras son bastante benévolas. Sí tiene que ver el sistema inmunológico, pero también tiene que ver la variedad de la cepa. Muchas gracias, esa era mi pregunta. Entonces tiene mucho que ver con el isotipo y las cepas. Muchas gracias. Y el sistema inmunológico también. Muchas gracias. ¿Servirle alguna otra pregunta? Licenciada, buenas noches. Sí. Me acuerdo que la temperatura de esterilización, que es a 121 grados, aquí 15 libras de presión, por 15 minutos la dieron porque una bacteria, Clostridium botulinum, creo que es las endosporas, se mueren a esa temperatura. No sé si estoy bien.
Lo ideal sería, es que miren, una es la temperatura de pasteurización y otra cosa es la temperatura de esterilización, que son dos procesos completamente diferentes. El de 121 grados centígrados por 10 o 15 libras de presión es proceso de esterilización y se dejan 10 minutos. Para pasteurización, la temperatura es diferente y el tiempo que se deja también es diferente. Entonces, hay bacterias que resisten los procesos de pasteurización, pero no precisamente los de esterilización. Entonces, dependiendo para qué temperatura y qué le ponga, si es de pasteurización, si lo va a pasteurizar o lo va a esterilizar. En el caso de Clostridium botulinum, creo que solo se utiliza esterilización porque... Mire, generalmente le voy a decir una cosa. Los alimentos, yo no he visto que ningún alimento se esterilice. Se esterilizan los equipos que usted utiliza para hacer los alimentos y pues tal vez, más que todo cuando usted trabaja en microbiología, usted esteriliza todo esto. Pero en alimentos lo que generalmente se hace son procesos de pasteurización, no de esterilización. En el caso de los alimentos enlatados que son... Es pasteurización, es pasteurización. Pasteurización. Es pasteurización, no esterilización. Muchas gracias, licenciada. Entonces, con esta temperatura de pasteurización, sí pueden sobrevivir muchas bacterias. Y por eso es que a veces encontramos latas que están así hinchadas, hinchadas. ¿Por qué? Porque hubo un mal proceso, las pasteurizamos y más sin embargo el microorganismo quedó vivo porque las latas están hinchadas o procesos de fermentación. Pero porque la temperatura de pasteurización es tan alta como la de esterilización. Como le digo, son dos procesos completamente diferentes. Los enlatados, los procesos son de pasteurización. ¿Sí les queda clara esta parte? Licenciada, disculpen. Sí. En este proceso podría ser la esterilización para los frascos o para las latas en este caso y la pasteurización para los alimentos. Que de hecho así es lo que yo les estoy diciendo. Usted va a esterilizar los equipos, o sea, cuando usted trabaja en micro, va a esterilizar todo lo que va a utilizar para procesar. Los frascos sí los puede esterilizar, pero eso no implica que el proceso haya estado mal. Usted puede esterilizar su frasco, pero sí el causar la muerte en las personas. También puede haber, se pueden llegar a los pulmones y los reservorios somos nosotros los humanos. Transmisión por agua, vegetales y frutas contaminadas con heces fecales. Los que se ven con tinción azul son los trofosoritos, son largos. Las amebas o la entameba histolítica son móviles, pero por pseudópodos, es decir, por lo que se le conoce como falsos brazos, y se mueven por quimiotaxis. Y los que están de color amarillo son los quistes de entameba histolítica. Tenemos Cyclospora cayetanensis, produce gastroenteritis. Dentro de los síntomas, diarrea, fiebre, fatiga, falta de apetito, vómitos, dolores musculares y pérdida de peso. Puede ser autolimitante de 3 a 4 días o hasta 7. Un reservorio como tal no se sabe con exactitud. La fase infectiva son quistes y en los alimentos donde los podemos encontrar es frutas, principalmente fresas y frambuesas. Aquí también podemos los vegetales contaminados con los ooquistes. El que se ve rosado son ooquistes con una tinción de Wright y la otra es en una muestra de heces solamente con Lugol. Produce gastroenteritis. Los síntomas son diarrea, náusea, fiebre, dolor epigástrico, flatulencia, moco y grasa en las heces. Los síntomas de Giardia lamblia y entameba histolítica son muy similares. Lo único que los va a diferenciar en función de síntomas es que Giardia produce flatulencia, es decir, muchos gases,
y las personas mantienen su estómago algo inflamadito por la cantidad de gases que tiene. Y cuando ya los observamos al microscopio, una muestra de esas, la diferencia va a ser, obviamente, la forma que tiene el parásito, pero también vamos a encontrar muchas grasas en las heces. Los alimentos por los cuales nos podemos contaminar son vegetales, frutas, agua, que estén contaminados por heces fecales. El que está casi sin color es un quiste. Y del otro lado, un trofozoito, tienen flagelos. Esa es la descripción que hacen cuando hablan de Giardia, es que cuando está en forma de trofozoito, su movimiento es como cuando cae una hoja de un árbol. Esa es la descripción que hacen de Giardia. Y algunos dicen que tiene cara de viejita. Y si ustedes ven, pareciera que tiene 2 ojitos, una nariz, y hacen la descripción como que tiene cara de viejita. Luego tenemos Toxoplasma gondii, y este se relaciona con el consumo de carne infectada, ya sea que esté cruda o a medio cocer, sobre todo carne de cerdo o carne de res, por ingestión de quistes infectivos en el agua o alimentos contaminados con heces de gato. O sea, el principal transmisor de la Toxoplasma gondii son los gatos. Y entonces, si tenemos gatos, hay que estar seguros de que no tengan toxoplasma, sobre todo en el caso de las mujeres, tengan mucho cuidado, cabras, ganado vacuno, cerdos y aves. Este toxoplasma es el arañazo del gato. A los gatos no les hace nada, pero a nosotros los humanos sí. Generalmente puede ser asintomático, pueden presentarse infecciones leves y en el caso de las mujeres embarazadas sí hay que tener mucho cuidado. Por eso generalmente cuando las mujeres van y se hacen la prueba de embarazo y que están embarazadas, se les sugiere que se hagan la prueba de TORCH. Y este TORCH lo que tiene es toxoplasma, rubiola, herpes, citomegalovirus. Y entonces determina la presencia de toxoplasma. Si hubiera toxoplasma, pues obviamente se le da el tratamiento respectivo y que el tratamiento, la ventaja es que no causa problemas al feto. Si en caso no se percatan de que tenía toxoplasma, pueden pasar 2 cosas. Puede provocar abortos o bien que nace el niño, pero trae muchas deficiencias. Algún tipo de retraso mental, retraso al crecimiento. Entonces, hay muchas afecciones. Luego tenemos las tenias, como Tenia solium, Tenia saginata, que producen lo que nosotros conocemos como teniasis. Aquí, la teniasis se da por ingestión de huevos y causa trastornos digestivos, aunque a veces pasa mucho tiempo que es asintomático. Pero también nos puede causar lo que nosotros conocemos como cisticercosis. Y lo que pasa es que las larvas del parásito, puede ser Tenia solium o Tenia saginata, van a migrar al cerebro de las personas y entonces pueden ocasionar a la hora que se van a acomodar al cerebro, estos se enquistan y entonces, dependiendo del lugar donde esté, puede ocasionar dolores de cabeza severos, pérdida de la visión, pérdida de algún movimiento, de la motricidad o del habla, y también dependiendo de la cantidad que nosotros tengamos. Estas sí se pueden curar, pero el problema que hay, bueno, el tratamiento es por medicina, porque sacar estos quistes del cerebro pues son bien delicados y sobre todo en el lugar donde estos se ubican. El redondito que tiene como que es un aro son los huevos y lo que se ve a la par es una tenia ya adulta. Si se ven que son largas. Estas tenias pueden llegar a medir hasta 10 metros y están dentro de nuestro intestino. Es lo que también le llaman solitaria, porque cuando hay tenias, no es que ustedes vayan a tener un montón de gusanos, como en el caso de las lombrices, que hay un montón de lombrices, no. Aquí siempre solo va a haber uno y por eso se le llama solitaria.
Aquí es una imagen de una tomografía axial computarizada y si se dan cuenta, los puntitos negros son los quistes de la cisticercosis. O sea, es decir, donde se fueron a enquistar las larvas de las tenias. Ascaris lumbricoides es otra enfermedad producida por gusanos. Este es redondo. Se le llama lombriz intestinal. En nuestro medio es muy frecuente encontrar pacientes que están pero inundados de lombrices. Muchas veces salen por las fosas nasales o vomitan y ahí van las lombrices, o pueden salir en las heces fecales. Pueden presentar síntomas de tos, sibilancias, cólicos abdominales, náuseas y vómitos. Los redonditos son los huevos y a un lado se observan los gusanos. Y generalmente lo que nosotros nos vamos a tragar son los huevos. Ya dentro de nuestro cuerpo se van a desarrollar los gusanos. Estos pueden producir abscesos intestinales y si no se tiene cuidado también pueden migrar a otros órganos, causar obstrucciones en la vesícula, en el hígado y pueden llegar a otros órganos. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a los parásitos? Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo tenía una duda. ¿Qué otros parásitos nos pueden causar infecciones asintomáticas aparte de las taenias? De las tenias. Ya está Giardia, están las amebas, están las lombrices, pero esos los que les acabo de mencionar ahorita son los más comunes. Pero si nos pusiéramos a investigar, también hay otros, hay muchos más, ¿verdad? Pero los más frecuentes son estos que les mencioné ahorita en clase. Gracias, licenciada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Licenciada, una pregunta con respecto a los parásitos. Las personas que trabajan en industria de alimentos, o sea, los manipuladores, no sé si se les obliga a desparasitarse antes o no sé si hay alguna política en alguna industria que los obliga a desparasitarse o a hacerse exámenes de parásitos frecuentemente. Pues es parte de los procesos que deberían de tener en cada una de las industrias de alimentos. Primero, para usted trabajar en ninguna industria y que vaya a ser manipulador de alimentos, debes sacar la tarjeta de salud. Y en la tarjeta de salud le hacen examen de heces, de orina, una hematología, BDRL y creo que ahora también le están haciendo el de hepatitis A. Esos son los exámenes que le hacen. Aparte que si usted va a ser manipulador, tiene que recibir charlas y entonces ya le dan su tarjeta de salud. Las empresas deben de velar porque sus trabajadores sí cumplan con esto y tendrían que hacerles regularmente muestras mandarlos a hacer exámenes de laboratorio, principalmente de heces, para determinar que sus trabajadores no tengan parásitos. Si realmente lo cumplen, no le podría decir, pero sí lo deberían de hacer. Gracias, licenciada. ¿Para servirle? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si se dan cuenta, el día de hoy vimos dos grupos, bacterias y parásitos. Ya de por sí, ya se dieron cuenta que es un montón de microorganismos que están incluidos en lo que son infecciones por microorganismos. Lo dejamos hoy aquí y quedamos pendientes para la otra semana, virus y terminar de ver todos los hongos, mohos y levaduras y también las micotoxinas, y con esto estaríamos terminando otra unidad que se refiere a los microorganismos que pueden causar enfermedades, intoxicaciones o infecciones en el ser humano y que es por medio de alimentos.